estamos nuevamente aquí en Transición. Y ahora estamos ya en comunicación con Hugo Pressman, un referente de la izquierda nacional. Y podríamos empezar con algo blandito, a ver, suavecito. Eh, ¿Hay un cambio cultural en la Argentina? ¿Cómo se explica esta adhesión a las fuerzas de la destrucción, más que del cielo, que están operando en nuestro país? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, te la tiro fácil para empezar. A ver, ¿estamos atravesando un cambio cultural? Y si es así, ¿pensás que es un cambio que transforma la estructura en términos de representaciones, en términos de futuro compartido y demás? ¿O simplemente se trata de una brisa, qué sé yo, o de un rayo en una noche cálida? No, me parece que cambio cultural hay. Lo que es difícil determinar si es un cambio de época. Ujú. Es cierto que en el mundo hay un avance de la derecha significativa, pero volviendo a nuestro país, lo que creo que no se ha apreciado lo suficientemente es un cambio estructural y social en la Argentina muy significativo y que es consecuencia de lo que ha venido padeciendo el país desde fines del 75 para acá. Fíjate vos que hoy, si uno ve la estructuración social de la Argentina, y esto me resultó muy interesante que ahora lo puntualizara Cristina, es que la cantidad de monotributistas, de autónomos, es cuantitativamente igual o superior a los de la clase obrera formalizada. Ujú. Y eso significa un cambio estructural muy importante que indudablemente hay que reconocerle que Milei lo percibió con claridad. ¿Por qué? Porque el autónomo, el monotributista, en general se caracteriza por estar lejos del Estado. En realidad lo ve al Estado no como un aliado, sino como un enemigo. Y en ese lugar, desde ese lugar, la prédica de Milei hizo pie. Y mucho más grave es que haya hecho pie también en obreros, en la clase obrera formalizada. Cuando uno habla con los delegados o los secretarios de los sindicatos, cualquiera te dice que una parte de sus afiliados votó por Milei. Ahora bien, la irrupción de Milei en el escenario político argentino, un hecho que debe haber muy pocos antecedentes en el mundo. Él y la pareja presidencial, Milei y Villarruel, fueron diputados en el 2021 y forman la dupla presidencial, bueno, la dupla presidencial es Milei en realidad, ¿no? Pero Ujú. desde el punto de vista formal, Milei y Villarruel en 2 años pasaron, es algo vertiginoso que no recuerdo un antecedente similar y con la endeblez desde el punto de vista de estructura partidaria que tiene la libertad avanza. Y en ese aspecto me parece que fue el peronismo el que no alcanzó a percibir cómo este recién llegado le iba mordiendo parte de su base política, de los sectores populares, de los sectores trabajadores y de la clase media baja, que ahí es claro un porcentaje ha votado a Milei. Y además, la irrupción de Milei de alguna forma demostró que lo que veíamos hasta entonces era una escenografía que estaba vaciada por dentro. Y me parece que lo que sí representa Milei es la ruptura del pacto democrático que se inició en 1983.
Aquel pacto democrático estaba basado, es cierto, en en una derrota bélica que siempre determina una endeblez muy importante hacia adelante. Pero los que vivimos todo ese periodo sabíamos que la diferencia entre la dictadura criminal, establishment militar y la democracia era un paso significativo entre la vida y la muerte. Ahora bien, esa democracia que ha cumplido 40 años logró avances notables en materia de derechos, pero las bases materiales sobre los cuales se fueron edificando esos derechos fueron débiles. Indudablemente, nunca en democracia se llegó a tener una estructura económica y social del año 74. Y los niveles de pobreza desde el 83 para acá han ido, en líneas generales, aumentando. Si bien hubo periodos de encerrucho, Néstor Kirchner lo recibió con el 56, lo bajó alrededor del 20, Cristina lo deja en 20, algunos dicen en 25, otros en 29, y a partir de ahí el aumento de la pobreza es creciente. Es cierto que es falso que lo que dicen desde el PRO o desde la Libertad Avanza, lo que repite permanentemente Milei, 100 años de fracaso, toda esa historia. En realidad, lo que ha sucedido desde el 75 para acá es que la destrucción que produjo la dictadura, luego el menemismo y Macri, no pudo ser compensado por los gobiernos populares. Es decir, que la destrucción que producen los gobiernos neoliberales siempre hacen partir a los gobiernos populares de un escalón cada vez más bajo. Y eso es lo que me parece que explica en buena parte la situación en la que estamos viviendo. Vos mencionabas la carta de Cristina y este intercambio con Milei, y me gustaría saber tu opinión. ¿Vos pensás que existe algo así como el peronismo todavía? Es decir, uno ve la carta de Cristina y encuentra críticas, un análisis de la estructura social y demás, pero de alguna manera también se plantea una línea de soluciones que tienen poco que ver con la doctrina del peronismo. Hay sectores del peronismo muy entusiasmados con la vicepresidenta Villarroel. Otros pretenden construir, o esos mismos pretenden reconstruir una Argentina peronista que no tiene nada que ver en términos de lo que es ni la estructura social de la Argentina, ni el contexto internacional con las condiciones que posibilitaron el surgimiento del peronismo o su reinversión en los años 60. ¿Pensás realmente que el peronismo tiene capacidad de aglutinamiento o queda en una especie de memoria colectiva donde emergen neoperonismos o que tienen visiones antagónicas muchas veces y que han llevado muchas veces a la atomización del voto e incluso al enfrentamiento dentro de la disputa política? Vive su hora más, posiblemente viva su hora más oscura. Hay un desconcierto muy grande en eso que podríamos llamar peronismo. Y indudablemente, si no interpreta la nueva estructuración social de la Argentina, si no intenta representar de otra forma a los sectores populares, el peronismo entrará en un momento en el eclipse, y nada es eterno en la historia. Vos sos doctor en historia. Este hecho de que, o esta interpretación de que los movimientos sociales no se extinguen, sabemos que el peronismo es el movimiento popular en América Latina que ha sobrevivido prácticamente. Todos los otros han desaparecido, desde el PRI en México o
el varguismo en Brasil o el velasquismo, tanto en Ecuador como en Perú. Todos han tenido una vida corta. El peronismo es longevo y posiblemente esté viviendo un momento en donde si no se renueva, si no reinterpreta cómo debe posicionarse y cómo debe interpretar a los sectores populares en la Argentina, su suerte puede estar echada. Ahora bien, los dos partidos históricos de la Argentina, esto es lo que decimos del peronismo, el radicalismo ya prácticamente no existe. Uh-huh. Lo que va a hacer ahora el radicalismo, que es el proyecto que se votó de incremento con relación a las jubilaciones, sobre la fórmula de movilidad jubilatoria, y ahora puede llegar a que una parte importante de ellos voten el veto, estén a favor del veto. Bueno, creo que es lo más profundo del pozo, la exteriorización, hasta qué grado de ignominia puede llegar el radicalismo. Y en función de eso, del desconcierto y fragmentación del peronismo y la inexistencia del radicalismo y las dificultades que siempre ha tenido la izquierda en crecer, entre otras cosas porque son testimoniales y no hacen política concreta, política con aspiraciones de poder, Uh-huh. irrumpe alguien que odia la política, odia el Estado, y hoy ha desplazado la contienda fundamental de los últimos años, Cristina sí, Cristina no, por Milei sí, Milei no. Sí. Pero odia al Estado, pero podemos hablar casi de una especie de stalinismo de derecha, en lo que tiene que ver con su intervención constante sobre el tipo de cambio, los límites a los incrementos salariales en las paritarias, el empobrecimiento, el veto en el caso justamente que vos mencionabas de los jubilados, una pretensión de regulación que parece ser la antítesis respecto de lo que es el pensamiento liberal o libertario. Para mí, Alberto, y lo vengo sosteniendo desde antes de que ganara Milei, Milei es la suma del 55, de los propósitos y objetivos del 55, del 66, del Sí. 76, de Macri y de Menem, de manera que con una capacidad de destrucción enorme. Todo lo que conocemos como la Argentina moderna, desde la energía mundial, energía nuclear, a todo lo que signifique industria, desde el INVAP a la fabricación de vacunas, desde el CONICET a la universidad pública, todo eso está en peligro de extinción. Uh-huh. Sí. ¿Qué queda? ¿Qué queda de este proyecto? Es un proyecto agroexportador extractivo. Y si esto se consolida y finalmente destruye todo lo que está dispuesto a destruir, en los próximos años la principal exportación argentina será de argentinos. Acá, como decía en algún momento Martínez de Oz, sobran argentinos, van a sobrar 12, 15 millones de argentinos. Claramente. Es un panorama realmente, bueno. Con un agravante, ¿no? Que me parece que hay que tener en cuenta, y es que en realidad la puja, la disputa que me parece que se avecina, tiene que ver más bien por la disputa por la hegemonía entre distintos sectores de exportación que van desde el agro, pero también los nuevos del litio, el petróleo, el gas, etcétera, que en la disputa entre un proyecto nacional y estos proyectos colonialistas, ¿no? Y concentradores de la riqueza. No, es que es tan descarnado el proyecto, tan descarnado, que lleva a que, y además la forma como lo expone Milei miente alevosamente, pero casi todo es una mentira.
Los datos que arroja Sí. son sacados de cualquier lugar sin ninguna referencia a ninguna fuente. Ahora bien, si pensamos de que hay un branqueo, claro, para mi ley los evasores deben ser premiados porque son los héroes, son los Claro. benefactores sociales, pero eh, un branqueo hasta $100.000, podés ir al banco, depositar los $100.000 antes del 30 de septiembre y retirarlo el 1 de octubre sin costo alguno. En cambio, además establece un sistema impositivo que te podés acoger a una reducción de bienes personales, y si pagás 5 años por anticipado, tenés una estabilidad fiscal hasta el año 2038. El jubilado no sabe si va a cobrar el bono de 70.000 el mes próximo, pero los evasores fiscales o aquellos que puedan aprovechar las ventajas de un sistema impositivo hecho a favor y el nombre de los grandes empresarios, pueden tener garantía hasta el 2037. Es todo algo tan descarnado, tan, tan virulento, que incluso aún la dictadura, si tenía que efectuar despidos, por lo menos ponía cara de apesadumbrado. Bueno, Y no esto nos lo queda más celebran, ¿no? remedio, Sí. lo hacemos en beneficio de la Argentina. Estos celebran Sí. por eso la frase de Martín Cohen, está de moda la crueldad. Bueno, la crueldad no es nada más que la planificación del sufrimiento ajeno, ¿no? Sí, el tema es realmente cómo se ha ido deteriorando las condiciones de vida, la capacidad del accionar del Estado, los niveles salariales y demás, que han llevado a buena parte de la sociedad, tal vez con conciencia o no, de los daños que para ellos mismos significaba este tipo de propuestas, a abrazarla. Y lo más sorprendente tal vez es el hecho de que, si bien se registra una caída en la imagen de Milei, todavía hay más del 40% de la sociedad que sigue respaldando o teniendo una imagen positiva, no a sus políticas, pero sí a la esperanza que genera su liderazgo. Sí, 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 eso nos sorprende indudablemente, pero también en sectores de los jóvenes, esos que van entre los 16 de pronto y los 35 años, en donde Milei arrasa. Ahí la pandemia jugó un papel Sí. fundamental. Ahí lo que nosotros veíamos como que el Estado nos protegía, los jóvenes veían como que el Estado le impedía realizar las cosas de los jóvenes. No podían ir a las fiestas, no podían tener las reuniones. Y de ahí, de que el eslogan de Milei, la libertad, la pandemia la cuarentena que se extendió durante año y medio aproximadamente, los jóvenes lo vivieron como una forma de coartar su libertad y de perder parte importante de momentos significativos de su juventud. Ujú. Y también hay un corte cultural muy grande. A esos jóvenes la palabra Perón no les significa nada, no les significa nada la palabra Eva Perón. Y la forma de información no se realiza ni por la televisión, ni por los diarios, sino por las redes sociales, Ujú. por los influencers. Bueno, es un mundo distinto, indudablemente un mundo distinto al cual la política tradicional no llegó, y muchos de los que analizamos política también se nos pasó de largo. No, yo iría más allá, Hugo. Diría que también la palabra Néstor Kirchner no le significa demasiado,
y Cristina tal vez se identifica como la vicepresidenta de Alberto Fernández. Claro, claro, claro. Ahí tenés además que en la sociedad argentina, aún en un momento bisagra como fue el retorno de Perón, las elecciones del septiembre del 73, si sumás, es cierto, Perón saca el 62 y Balbín saca el 28, 29, pero si sumás todos los partidos antiperonistas, siempre vas a tener alrededor del 40%. Sí. Ese 40% que cuando la mano viene cambiada para los sectores populares, supera el 50%. Entonces, acá hubo indudablemente un encuentro entre los sectores antiperonistas expresados en el PRO y estos sectores descreídos del kirchnerismo, del gobierno de Alberto Fernández, que encontraron en la Libertad Avanza la forma de expresar todo lo que sentían en contra, que era el cruce entre el tema del gobierno de Alberto Fernández y todo lo que significó la pandemia para ellos. Sí, coincido. Hugo, te agradezco mucho la comunicación y seguiremos dialogando a ver si le encontramos el agujero al mate en este tema. Sí, no sé si el agujero al mate, pero sí es necesario replantearse muchas de las cosas que veníamos sosteniendo y que indudablemente eran válidas en otra estructura social y que es necesario replantearse necesariamente para tratar de acercarse a eso que llamamos realidad, ¿no? Muchísimas gracias. He estado aquí Hugo Pressman en Transición por Radio AMBAP.